tenemos a la izquierda está controlada por el eje hipotalámico hipoficiario. En este sentido, la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, es secretada por el hipotálamo y va a estimular la secreción de TSH a nivel de la adenohipófisis, la cual pues estimula a las células foliculares de la tiroides para que éstas secreten tanto T3 como T4. Por otro lado, la calcitonina, esta no es secretada por las células foliculares, sino por las células foliculares de la tiroides y va a contribuir a la regulación de la concentración plasmática del calcio. El 93% de la secreción de hormonas con actividad metabólica de la tiroides corresponde a la tiroxina y el 7% restante a la triiodotironina. Hay que tener en cuenta algo muy importante y es que la tiroxina puede convertirse en triiodotironina en los tejidos por medio de las desyodasas, y esto a pesar de que se detecte una menor cantidad de T3 en la sangre, esta es más potente incluso que la T4. En la parte de la derecha podemos observar cómo se forman las hormonas tiroideas. Para esto es fundamental múltiples componentes, entre los cuales podemos encontrar el yoduro, la tiroglobulina, la tiroperoxidasa tiroidea y el peróxido de hidrógeno, de los cuales voy a hablar específicamente. Para la formación de las hormonas tiroideas, se sigue un proceso que transcurre en 8 etapas o en 8 pasos principales. Entonces, el primer paso se denomina el atrapamiento del yoduro. En esta etapa, los yoduros que fueron ingeridos por medio de la alimentación por vía oral se absorben a nivel del tubo digestivo y son transportados desde la sangre hasta las células foliculares de la glándula tiroides. Una vez allí, estos yoduros van a ingresar a las células foliculares mediante un transportador, que es un simportador de yoduro de sodio que se denomina NIS. Este simportador NIS va a permitir el transporte del yoduro al interior de la célula, pero esto es en contra del gradiente de concentración, y esta energía proviene de la bomba de sodio-potasio ATPasa. El segundo paso es la oxidación del ion yoduro, en el cual el yoduro se oxida gracias tanto a la enzima tiroxidasa como el peróxido de hidrógeno. En el tercer paso vamos a encontrar lo que es la salida del yoduro. En esta etapa el yoduro es transportado desde las células foliculares hasta el coloide, y esta salida del yoduro está mediada por un transportador que se denomina pendrina, que se encuentra presente en la zona apical. El siguiente paso se denomina yodación de la tiroglobulina, o también se denomina como organificación. En esta etapa, el yodo que ya fue oxidado y que está en el coloide se une con la ayuda de la tiroperoxidasa a los residuos de tirosina de la tiroglobulina, y de esta forma eh, se genera tanto la monoyodotirosina y la diyodotirosina, las cuales son hormonalmente inactivas. Y en el siguiente paso podemos observar que las yodotirosinas se acoplan entre sí. En este sentido, la tiroxina se forma a partir de la unión de dos diyodotirosinas, y la triyodotironina se forma a partir de la unión de una molécula de monoyodotirosina y una diyodotirosina. Estas moléculas, tanto la tiroxina como la triyodotironina, pues son hormonalmente activas. En el siguiente paso podemos observar la captación, en el cual pues al estar en el coloide de las células, las hormonas deben dirigirse hacia el interior de la célula folicular, y esto lo logra mediante la captación que se hace por medio de un proceso que puede ser la macropinocitosis o la micropinocitosis. El séptimo paso es la ruptura. En esta etapa, los lisosomas del citoplasma celular se funden con estas vesículas, y de esta forma se ocasiona la proteólisis de la tiroglobulina mediada por enzimas como la tiolproteasa, la catepsina D, que digieren las moléculas de tiroglobulina, y se libera tanto la tiroxina como la triiodotironina. Y el último paso es la secreción, en donde las hormonas tiroideas se difunden a través de la base de la célula tiroidea hacia los capilares circundantes, y de este modo pasan finalmente a la sangre. Entonces, las hormonas tiroideas cumplen un montón de funciones a nivel del organismo. Una de estas es que aumentan el metabolismo de todas las células del organismo en cantidades excesivas, elevando el metabolismo basal en hasta un 60 a 100%. También favorece el catabolismo proteico, estimula los procesos mentales y el potenciamiento de las demás glándulas endocrinas.
Otra función que tiene es que aumenta la bomba de sodio-potasio ATPasa, lo que aumenta el transporte de sodio y potasio a través de la membrana celular en determinados tejidos. De igual forma, estimula el crecimiento y el desarrollo del cerebro durante la vida fetal y también en los primeros años de vida postnatal. Y de igual forma, estimula el metabolismo de los hidratos de carbono, el aumento de la glucólisis, la glucogénesis y la mayor absorción en el tubo digestivo y una mayor secreción de insulina. Entre otras de sus funciones, las hormonas tiroideas presentan un efecto cronotrópico y nootrópico positivo, estimulan la lipólisis y la disminución del peso corporal. Pero también podemos incluir en estas otras funciones, como por ejemplo que induce un descenso de la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, aumentando asimismo los receptores de LDL en los hepatocitos. Aquí tenemos un resumen de las funciones de las hormonas tiroideas en los tejidos. Como lo podemos ver, en el corazón tiene un efecto cronotrópico y nootrópico positivo y también tiene un efecto catabólico tanto a nivel del tejido adiposo como del músculo. Y asimismo puede tener, entre otros efectos, como un efecto calorigénico, ya que estimula el consumo de oxígeno por los tejidos metabólicamente activos y asimismo puede incrementar la tasa basal. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el tema principal de esta charla, que es el hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo podemos definir el hipotiroidismo? El hipotiroidismo es una enfermedad altamente prevalente que consiste en la deficiencia de la hormona tiroidea. Existe una gran variedad en la presentación clínica del hipotiroidismo y debido a la ausencia general como de especificidad de los síntomas, la definición de hipotiroidismo es predominantemente bioquímica. Hay que tener en cuenta que pues más allá lo vamos a poder ver. Sin embargo, pues así como a grandes rasgos, tenemos dos tipos de hipotiroidismo. Un hipotiroidismo que es manifiesto o clínico y un hipotiroidismo que es el subclínico. En el caso del hipotiroidismo manifiesto, vamos a encontrar unos niveles elevados de TSH y en el caso del hipotiroidismo primario, con unos niveles bajos de tiroxina libre, mientras que en el hipotiroidismo subclínico podemos encontrar unos niveles elevados de TSH, pero con unos niveles de tiroxina libre normales. En cuanto a la epidemiología y los factores de riesgo, hay que tener en cuenta que la prevalencia de hipotiroidismo en la población general varía entre el 0,1 y el 2%, llegando incluso a 4 o 10% en los adultos mayores. El hipotiroidismo ocurre con mayor frecuencia en las mujeres, es 5 a 8 veces más común en las mujeres, también en personas mayores, sobre todo las mayores de 65 años, y en los individuos de raza blanca, aunque los datos sobre las diferencias étnicas son bastante escasos. De la misma forma, decimos que el hipotiroidismo es mucho más común en pacientes con enfermedades autoinmunes, como lo puede ser la diabetes tipo 1, la atrofia gástrica autoinmune, la enfermedad celíaca, y también puede ocurrir como parte de múltiples endocrinopatías autoinmunes. Las personas, por ejemplo, con síndrome de Down o con síndrome de Turner también pueden tener un mayor riesgo de hipotiroidismo. Y un dato curioso es que factores como, por ejemplo, el tabaquismo o el consumo moderado de alcohol se asocian con un menor riesgo de hipotiroidismo. En Latinoamérica, la prevalencia de la disfunción tiroidea va a variar tanto según la edad, la raza, el sexo, siendo más frecuente en las mujeres. En Colombia, los estudios de prevalencia de la enfermedad demuestran una alta frecuencia de hipotiroidismo, tanto subclínico como primario, pero también de autoinmunidad tiroidea. La frecuencia más alta de niveles elevados de tirotropina, es decir, la TSH, se ha documentado en las mujeres mayores de 50 años y es por esta razón que se ha sugerido especialmente el tamizaje en la población adulta mayor. Y de acuerdo pues con los datos a nivel de Colombia, se ha determinado que el hipotiroidismo primario representa más del 95% de todos los casos diagnosticados de hipotiroidismo. Esta es una tabla que nos permite evidenciar todos los estudios que se han realizado en Colombia y que evalúan la prevalencia del hipotiroidismo y la autoinmunidad tiroidea en diferentes poblaciones y escenarios clínicos. Estos estudios, como lo podemos ver en la tabla, se clasifican según la población estudiada, la edad de presentación y la prevalencia de hipotiroidismo y de autoinmunidad tiroidea.
Bueno, ahora voy a hablar sobre la clasificación del hipotiroidismo. En este caso, vamos a clasificarlo a grandes rasgos como un hipotiroidismo primario, que se debe a la deficiencia de hormona tiroidea, el secundario, que se debe a la deficiencia de TSH, y el terciario, que se debe a la deficiencia de TRH. También tenemos un hipotiroidismo periférico, también se conoce como extratiroideo. Este es poco frecuente, representa menos del 1% de los casos, y tanto el secundario como el terciario los podemos denominar como un hipotiroidismo central, que también es poco frecuente. El más frecuente es el primario, que suele presentarse hasta en el 99% del total de casos. Vamos a hablar sobre algunas de las causas de hipotiroidismo primario. Entonces, una de las principales causas que encontramos aquí es la deficiencia del consumo de yodo. La deficiencia de consumo de yodo, entendido como un consumo menor de 100 microgramos al día, lo cual puede provocar hipotiroidismo. La consecuencia más grave de la deficiencia de yodo es el cretinismo. Afortunadamente, en los últimos años se han desarrollado diferentes intervenciones de salud pública que han permitido ciertos programas de fortificación con yodo, lo cual ha generado pues una prevención del deterioro cognitivo y físico que se puede originar a partir de su deficiencia. Hay que tener presente que, sin embargo, aunque ya la mayoría de personas tienen acceso a niveles adecuados de yodo, existen zonas, por ejemplo, en África, en Asia, en donde eh, las personas no tienen suficiente acceso a este yodo, sobre todo en las mujeres embarazadas, lo que puede generar ciertas alteraciones, incluyendo el cretinismo, que es la complicación más grave. También podemos encontrar otras causas de hipotiroidismo primario, sobre todo pues en personas que tienen suficiente yodo. La causa más común es la tiroiditis autoinmune crónica, que también se conoce como la enfermedad de Hashimoto. Esta se considera como una pérdida gradual de la función tiroidea, que incluso puede empezar con hipotiroidismo transitorio y que puede evolucionar a un hipotiroidismo. La tiroiditis de Hashimoto afecta principalmente a las mujeres, con una relación de 5 a 8 por cada hombre, teniendo una prevalencia del 5% en los adultos, pero del 15% en las mujeres añosas. Hay que tener en cuenta que en la tiroiditis de Hashimoto podemos tener una variante que es atrófica y una variante con bocio, que va a depender del grado de afección histológica de la glándula. Y en la mayoría de los pacientes que tienen tiroiditis autoinmunes se van a presentar unas altas concentraciones de anticuerpos antitiroideos, predominantemente los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y los anticuerpos antitiroglobulina. Realmente en el momento no se conocen los mecanismos exactos por los cuales se genera la tiroiditis autoinmune. Se cree que es una combinación de múltiples factores, tanto genéticos como ambientales. Se ha descrito también, por ejemplo, que los fumadores tienen unas concentraciones de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea que son más bajas que los no fumadores, y la incidencia de la tiroiditis aumenta después de dejar de fumar. Por eso es que mencionaba anteriormente que incluso el tabaquismo puede considerarse como un factor protector. Hay otros factores ambientales que también pueden estar implicados en la tiroiditis autoinmune, como lo es la deficiencia de vitamina D, de selenio y el consumo moderado de alcohol. Tenemos otras causas que pueden generar tiroiditis, pueden generar hipotiroidismo primario, como lo son los fármacos, sobre todo algunos fármacos que contienen yodo. Por ejemplo, la amiodarona ha sido altamente asociada a hipotiroidismo primario. Se ha descrito este efecto, que es el efecto de Wolff-Chaikoff, en el cual los fármacos restringen la producción de hormona tiroidea a través de una sobrecarga de yodo, bloqueando inmediatamente la síntesis de la hormona tiroidea. Aproximadamente el 14% de pacientes que son tratados con amiodarona desarrollan hipotiroidismo. El litio también puede ser una causa importante de hipotiroidismo. Se han realizado diferentes estudios. Se hizo un estudio de corte en el cual se mencionaba que el 6% de los pacientes necesitaron terapia con levotiroxina dentro de los primeros 18 meses de inicio del tratamiento con litio. Pero también podemos tener otros medicamentos que están asociados, como por ejemplo el interferón alfa, la talidomida
inhibidores de tirosinquinasa, algunos anticuerpos monoclonales y también pues algunos medicamentos que alteran eh, los niveles de levotiroxina como la colestiramina y las sales de hierro y también otros que pueden aumentar la depuración como por ejemplo la fenitoína y la carbamazepina. Tenemos otras causas de hipotiroidismo primario, como lo puede ser el tratamiento con yodo radioactivo después de una tiroidectomía o una hemitiroidectomía, que suele ocurrir sobre todo en el primer año en un 20% de pacientes, y después de la radioterapia para el tratamiento del cáncer. Se informa que el hipotiroidismo ocurre hasta en un 55% de pacientes tratados por bocio nodular tóxico y del 8% de pacientes tratados por nódulos tóxicos solitarios. Entre otras causas, podemos tener tiroiditis transitoria, por ejemplo, aquí la tiroiditis del posparto o posinfecciosa, y también tenemos la enfermedad infiltrativa, como lo es el caso, por ejemplo, de la tiroiditis de Riedel, la hemocromatosis, la esclerodermia, leucemias, cistinosis, amiloidosis, sarcoidosis, o también puede ser, por ejemplo, una tuberculosis. En la primera imagen, la imagen de arriba, podemos observar la diferencia, por ejemplo, que existe en cuanto a anticuerpos de la población general y los pacientes que tienen tiroiditis autoinmune. En la población general podemos observar que los anticuerpos antitiroglobulina se encuentran en un 5 a 20% y los peroxidasa tiroidea en un 8 a un 27%, mientras que los pacientes con tiroiditis autoinmune van a presentar anticuerpos antitiroglobulina en un 80-90% y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea en un 90 a un 100%. Y en la imagen de abajo podemos observar todos los fármacos que pueden generar hipotiroidismo, aparte de los que ya mencioné anteriormente. Hablando un poco sobre lo que es la etiología del hipotiroidismo central, hay que tener presente que pues este no es tan frecuente, como dije, representa menos del 1% de los casos, puede afectar a ambos sexos por igual, se suele asociar con mayor frecuencia a trastornos hipofisiarios que hipotalámicos. em, Decimos que el hipotiroidismo central bioquímicamente se va a definir por unas concentraciones bajas de TSH y una concentración desproporcionadamente baja de tiroxina libre. ¿Cuándo podemos sospechar, por ejemplo, un hipotiroidismo secundario? Cuando el paciente, aparte del déficit de TSH, va a presentar déficit de otras hormonas producidas por la hipófisis. Em, Más de la mitad de los casos de hipotiroidismo central van a ser causados por adenomas hipofisiarios y aquí, como vemos en la diapositiva, existen ciertas causas específicas de hipotiroidismo secundario, como puede ser el adenoma pituitario, el síndrome de Sheehan, el traumatismo, el craneofaringioma o la enfermedad infiltrativa. Y del terciario podemos encontrar la afección hipotalámica por tumores, trauma, radiación o enfermedad infiltrativa igualmente. Y vamos a encontrar el hipotiroidismo periférico, el cual es causado por resistencia a TSH, a TRH o a T3, que puede ser de tipo genético, o por la expresión aberrante de la enzima de yodasa 3, la cual, como ya había mencionado anteriormente, es la que inactiva la hormona tiroidea a nivel de los tejidos tumorales. Entonces, aunque es poco frecuente, esta sobreexpresión puede llegar a inducir un hipotiroidismo grave, y la concentración elevada de la desyodasa 3 se describió por primera vez en un recién nacido con hemangiomatosis hepática infantil, pero también puede ocurrir en pacientes con diferentes tumores como vasculares, fibróticos o tumores del estroma gastrointestinal. Bueno, este es una tabla del artículo de Lancet del 2024, en la cual podemos observar las principales causas de hipotiroidismo, tanto primario, secundario, terciario y el extratiroideo. Hay que tener en cuenta, y como lo mencioné, el 99% de los casos corresponde a un hipotiroidismo primario, mientras que el 1% de los casos se reparte entre el hipotiroidismo central y el hipotiroidismo extratiroideo. Bueno, ahora voy a hablar sobre lo que es la presentación clínica. Hay que tener en cuenta que las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo pueden variar desde una amenaza para la vida, como lo es el caso del coma mixedematoso, hasta la ausencia de signos o síntomas. En el hipotiroidismo se genera una afección multisistémica
donde la severidad varía según el déficit y también según el tiempo de instauración. Como ya lo había mencionado, si nosotros estamos sospechando un hipotiroidismo secundario, aparte de la sintomatología propia del hipotiroidismo, podemos encontrar sintomatología debido a otros déficits hormonales y decimos que en la presentación clínica de hipotiroidismo, principalmente esta se debe a dos alteraciones principales, que va a ser la disminución del metabolismo y la acumulación de glicosaminoglicanos en la matriz extracelular. Esta es una tabla en la que podemos observar cuáles son los síntomas que se asocian principalmente a la disminución del metabolismo, como por ejemplo puede ser la fatiga, la intolerancia al frío, la ganancia de peso, la disfunción cognitiva, la discapacidad intelectual, la constipación y la alteración en el crecimiento. Pero también tenemos estos síntomas que observamos allí que hacen referencia a la acumulación de glicosaminoglicanos en la matriz extracelular, en donde el paciente, por ejemplo, puede tener piel seca, edema o síndrome de túnel carpiano. Asimismo, pues hay que tener presente que como es una afección multisistémica, pues en el caso de manifestaciones cutáneas, el paciente puede tener una atrofia y una hiperkeratosis, lo que genera una piel engrosada. También podemos encontrar disminución de la sudoración por una mala calorigénesis y una disfunción glandular, asimismo fragilidad de uñas, en cabello. Podemos encontrar un edema duro con godet negativo y también se puede ver vitiligo y alopecia areata en pacientes con hipotiroidismo manejo de Graves. En el caso de la afección hematológica, el paciente puede presentar un síndrome de von Willebrand adquirido tipo 1 y también en estos pacientes podemos encontrar una anemia normocítica normocrómica que puede ser de igual forma una anemia megaloblástica que se debe a una anemia perniciosa y esta se puede encontrar hasta en un 10% de pacientes con Hashimoto. También si, por ejemplo, las pacientes presentan una menstruación abundante, pueden presentarse con una anemia microcítica por déficit de hierro. También podemos tener algunas manifestaciones oculares o pulmonares, como por ejemplo un edema periorbitario y de igual forma a nivel pulmonar, fatiga, disnea, disminución de la capacidad funcional con una hipoventilación con pobre fuerza muscular, también estados por la macroglosia. Y a nivel del sistema cardiovascular podemos encontrar que el hipotiroidismo tiene manifestaciones clínicas que están relacionadas con casi todos los órganos principales, pero el sistema cardiovascular es uno de los más estudiados. Que pueden presentar los pacientes con hipotiroidismo, una disminución en la contractilidad frecuencia cardíaca, también puede haber signos de falla cardíaca o angina. Hay que tener en cuenta que la enfermedad tiroidea puede ser una de las principales descompensación de falla cardíaca. También puede haber derrame pericárdico, podemos encontrar una hipertensión de predominio diastólico por aumento de la resistencia vascular periférica y disminución de la presión arterial sistólica, lo que genera una disminución de la presión de pulso. Los pacientes de igual forma pueden presentar una hipercolesterolemia por disminución en el metabolismo del colesterol con una elevación de la LDL y en el electrocardiograma se pueden presentar con bradicardia sinusal, también bloqueos AB o si en caso de que tuvieran un derrame pericárdico, pues un bajo voltaje. También tenemos otras manifestaciones como las gastrointestinales, donde el paciente puede presentarse con constipación. En este caso, de igual forma, pueden presentarse con disgeusia, con atrofia gástrica por la anemia perniciosa que mencionaba, también enfermedad celíaca, que es 4 veces más común, también el hígado graso no alcohólico, la ganancia de peso por acumulación de glicosaminoglicanos y la citis. Podemos tener de igual forma manifestaciones a nivel del sistema reproductor. Las mujeres pueden presentar oligo o amenorrea en un 16% o hipermenorrea en un 7%. De igual forma, puede generar infertilidad y aumento de riesgo de aborto. Incluso es una de las causas de estudio de aborto recurrente y de igual forma puede generar una disminución de la globulina transportadora de las hormonas sexuales. En hombres disminuye la testosterona, pero permanece elevada la LH, lo que puede generar una disminución de la libido, disfunción eréctil y prolongación de la eyaculación.
Tenemos manifestaciones musculoesqueléticas, por ejemplo, el paciente puede presentar debilidad, mialgia, calambres con aumento de la CPK y también podemos encontrar alteración articular eh, habiendo un mayor riesgo de hiperuricemia. A nivel neurológico, pues el paciente puede tener disminución de sus habilidades cognitivas, también encefalopatía de Hashimoto, lo que puede generar una alteración de la conciencia, convulsiones mioclonías y el paciente también puede terminar con un coma mixedematoso. Asimismo, vamos a tener en cuanto a las alteraciones metabólicas, hiponatremia por disminución en la excreción de agua a nivel renal, lo que generaría pues una hiponatremia euvolémica. También puede generarse un aumento de la creatinina que es reversible y una disminución de la depuración lipídica, tanto que en el 4,2% de los casos de hiperlipidemia se asocian a un valor de TSH mayor de 10. Aquí tenemos un resumen de las manifestaciones clínicas. Esta es una imagen del artículo de Lancet y como podemos observar, el hipotiroidismo es una enfermedad que tiene una afección multisistémica. Entonces, tenemos que realizar pues una anamnesis y un examen físico completo. Bueno, de igual forma, según el consenso colombiano, es establecido que, por ejemplo, en el paciente con hipotiroidismo, el tiempo transcurrido entre la identificación de los síntomas, los cuales no son patognomónicos de la enfermedad, y el diagnóstico llevado a cabo por el médico suele ser en promedio de unos 3 años, aunque el rango puede ser de 1 a 5 años. Y este tiempo va a variar dependiendo pues, de la situación sociodemográfica del paciente y de la posibilidad que tenga el paciente de acceso a los servicios de salud. Y de igual forma, pues eh, la progresión en el tiempo para que un paciente con hipotiroidismo subclínico progrese a un hipotiroidismo manifiesto, según el consenso colombiano, es de 2 a 5% por año. Hay que tener en cuenta que en el paciente con hipotiroidismo se puede encontrar una gran variedad de hallazgos en la evaluación clínica, los cuales son bastante frecuentes. Bueno, en esta tabla nosotros podemos observar las principales manifestaciones clínicas documentadas y o descritas en individuos con hipotiroidismo reportadas según el consenso colombiano. Entonces, como ya lo había mencionado, dentro de los síntomas más comunes tenemos la intolerancia al frío, que el paciente tenga somnolencia, alteraciones del sueño, bradipsiquia, bradilalia. De igual forma, la piel seca y o fría, la caída del cabello, también las uñas débiles quebradizas. El paciente de igual forma puede tener dificultad para concentrarse, un abotagamiento facial y de forma muy frecuente también en estos pacientes podemos encontrar estreñimiento, además de un aumento del peso. Bueno, ya hablando como tal del diagnóstico, em, según el consenso colombiano, nosotros tenemos que centrar nuestra atención primero que todo en lo que es una anamnesis completa, la cual esté enfocada en indagar primero los antecedentes familiares de disfunción tiroidea y segundo, evaluar los antecedentes farmacológicos o exposición a factores medioambientales que pueden inducir o incrementar el riesgo de hipotiroidismo, ya sea, por ejemplo, el uso de amiodarona, de litio, de interferones, entre otros medicamentos, pero también que el paciente tenga un bajo consumo de sal yodada, eh, que fume, bueno, entre otros factores que ya lo mencioné anteriormente. Y lo segundo, pues, es hacer un examen físico completo. Entonces, primero vamos a hacer un examen físico general donde vamos a observar la fases abotagada del paciente, si tiene una piel fría, reseca, vitiligo, también alteraciones a nivel de las faneras y los anexos, y también pues midiendo la temperatura corporal, frecuencia cardíaca, presión arterial, entre las otras variables que mencioné anteriormente. Y segundo, pues vamos a hacer un examen físico localizado por sistemas, donde primero pues nos vamos a orientar hacia lo que es una palpación tiroidea precisa, con el fin de poder evaluar el tamaño, la consistencia, nodularidad y la presencia de dolor a nivel de la tiroides, pero también pues tener en cuenta la revisión de otros sistemas, lo puede ser con el fin de detectar signos de infiltración por mixedema, galactorrea, alteraciones neurológicas, como por ejemplo una disminución de la fuerza muscular o alteraciones en los reflejos osteotendinosos.
Hay que tener en cuenta algo importante y es que a pesar de una adecuada exploración física, pues el examen físico en muchos pacientes con hipotiroidismo puede ser completamente normal y eso no nos descarta el diagnóstico. Cuando nosotros estamos frente a la sospecha clínica o si el paciente tiene indicación de tamizaje, vamos a tomar una TSH. Esto lo propone el artículo de Lancet. Sin embargo, aquí lo que nos menciona es que si nosotros sospechamos una patología central en el paciente, ya sea pituitaria o hipotalámica conocida, o una masa pituitaria o existe deficiencia de otras hormonas de la adenohipófisis, entonces vamos a tomar la T4 libre al mismo tiempo. Y también se propone que si el paciente toma medicamentos que afecten a la tiroides, de igual forma vamos a considerar la toma de T4 libre. La TSH es el marcador ideal, preferido y el que más utilizamos con el fin de poder observar cómo se encuentra la tiroides. El rango de referencia de la TSH suele ser de 0,4 a 4 microunidades por litro. Y si ya observamos, por ejemplo, una elevación de las concentraciones de TSH, la recomendación es repetir la prueba con el fin de confirmar el resultado porque hasta en el 50% de los casos los niveles de TSH elevados pueden volver a la normalidad de forma espontánea sin tratamiento. Entonces, siempre la recomendación es repetir la prueba con el fin de poder confirmar el resultado. Realmente, hasta el momento, hay un debate sobre el valor normal de TSH con el fin de poder establecer que el paciente pues tiene un valor alterado. Sin embargo, se han propuesto los siguientes valores que podemos tenerlos presentes. Entonces, en el paciente sano regular podemos considerar normal hasta un valor de 4 a 5. En los pacientes ancianos, un valor normal puede considerarse de 6 hasta 8, aunque este artículo de Lancet ha sugerido que el límite superior de TSH en los pacientes mayores de 80 años es hasta 7. Y en el caso de obesidad mórbida podemos considerar un valor normal hasta 7,5. El hipotiroidismo primario se va a definir por concentraciones de TSH que estén por encima del rango de referencia, con concentraciones de tiroxina libre que estén por debajo, lo que pues va a depender claramente de lo que es el tipo de estudio, la población que fue estudiada y los rangos de referencia y como ya lo he mencionado, pues van a diferir de acuerdo a la edad, al sexo y al origen étnico. Aquí en en estas gráficas, en estas tablas, podemos observar los diferentes escenarios en cuanto a resultados de TSH y T4 libre. Entonces, como ya lo había mencionado, si la TSH se encuentra elevada y la T4 libre se encuentra disminuida, hablamos de un hipotiroidismo primario. Si la TSH se encuentra elevada y la T4 libre se encuentra en valores normales, hablamos de un hipotiroidismo subclínico. Si la TSH se encuentra disminuida y la T4 se encuentra disminuida, hablamos de un hipotiroidismo central, es decir, que puede ser un hipotiroidismo secundario o un hipotiroidismo terciario. Hay que tener en cuenta que podemos tener otras situaciones en las cuales la TSH se encuentra disminuida y la T4 igualmente, como por ejemplo cuando hay una deficiencia en el reemplazo de levotiroxina en cuanto al tratamiento, cuando existe una pobre absorción o cuando hay una adherencia al tratamiento que es pobre. De la misma forma, cuando la TSH se encuentra disminuida y la T4 libre se encuentra elevada, podemos tener algunos factores que lo explican, como por ejemplo que el paciente no tenga una enfermedad tiroidea o por ejemplo por ciertos medicamentos o existe una resistencia a la hormona tiroidea. Hay que tener en cuenta que no existen indicaciones para medir rutinariamente la triiodotironina total, la tiroxina total o la triiodotironina libre. Además de que la medición de los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea eh, pues van a ser bastante útiles para el diagnóstico de un hipotiroidismo primario autoinmune y de la misma forma que la ecografía tiroidea no se realiza de rutina, esta en caso de un hipotiroidismo puede revelarnos un patrón hipoecogénico. Bueno, según el consenso colombiano, entonces lo que nos menciona es que
Tanto la TSH como la T4 libre son pruebas que nos permiten definir el diagnóstico de hipotiroidismo. Además de que nos permite definir la localización anatómica, es decir, si es primario o si es central. Y también la TSH es una prueba que nos permite orientar en cuanto a metas de tratamiento y el seguimiento en la mayoría de los casos. Para poder clasificar la etiología del hipotiroidismo, se va a recomendar la medición tanto de T4 libre, también los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y los antitiroglobulina. Debemos tener en cuenta que según el consenso, si nosotros encontramos los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea que son negativos, eso no me excluye la etiología autoinmune y debemos, eh, ante la negatividad de esta prueba, tomar los niveles de los anticuerpos antitiroglobulina, con el fin, pues, de poder descartar o confirmar el diagnóstico. Y también nos habla sobre la ecografía tiroidea, en la cual dice que pues este es un método ideal porque no es invasivo, porque es útil, es accesible, pero no se solicita de forma rutinaria. Únicamente lo vamos a solicitar cuando en el abordaje diagnóstico de hipotiroidismo se desee caracterizar una probable etiología nodular o por la presencia de bocio, o también en casos específicos de acuerdo a los hallazgos clínicos. Entonces, según las recomendaciones, para concluir en cuanto a al consenso colombiano, se menciona que pues la TSH se debe realizar como un examen inicial junto con la medición de T4 libre y dado el ciclo circadiano, pues se recomienda la toma de la TSH en la mañana lo más probable, lo más temprano posible. De la misma forma, si por ejemplo nosotros encontramos que en el paciente que se presenta con hipotiroidismo, tanto primario o subclínico, con positividad de al menos de uno de los anticuerpos tiroideos que mencioné anteriormente, aunque el primero salga negativo, el segundo sale positivo, ya se clasifica como una tiroiditis autoinmune, en este caso pues una tiroiditis de Hashimoto, y de la misma forma no se recomienda la medición de T4 total, de T3 total y de T3 libre de forma rutinaria para el diagnóstico o el seguimiento del hipotiroidismo. En cuanto a los estudios imaginológicos, pues decimos que mm, tenemos la ecografía, no se realiza de forma rutinaria, únicamente en las indicaciones que anteriormente mencioné, además de si, por ejemplo, nosotros sospechamos la presencia de síntomas obstructivos. En este caso, la ecografía pues sería lo de primera línea. También se habla sobre la tomografía, sin embargo, esta tampoco se recomienda de forma rutinaria. Únicamente deberíamos realizarla en caso de la presencia de bocio con extensión al tórax que queramos verificar y o al mediastino también, o cuando haya síntomas respiratorios obstructivos en presencia de disfagia con o sin cialorrea. Y también se habla sobre la gammagrafía tiroidea, que realmente pues no se recomienda en el proceso diagnóstico del hipotiroidismo. Aquí tenemos algunos diagnósticos diferenciales de hipotiroidismo, pues teniendo en cuenta cada una de las pruebas. Y hay que también tener presente que hay varias condiciones que pueden interferir con las mediciones de laboratorio y pues se debe sospechar una interferencia cuando las pruebas de función tiroidea pues no coinciden con la presentación clínica. Ahí pues tenemos la imagen como podemos observar. Y ya en cuanto al tamizaje, considero que este es un tema bastante importante a tratar porque realmente hasta el momento no se ha llegado a un consenso específico sobre a qué pacientes sí y a qué pacientes no hacemos tamizaje. Entonces, realmente la prevalencia de hipotiroidismo es bastante alta. El diagnóstico es fácil, pero como no se ha llegado a un consenso sobre el tamizaje de TSH en los subgrupos específicos de la población general, pues hay mucha gente que hasta el momento pues no ha sido diagnosticada y por ende no ha recibido tratamiento. Hay varias organizaciones como lo es la Asociación Estadounidense de Tiroides, la Asociación Estadounidense de Endocrinólogos Clínicos y la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, los cuales recomiendan el tamizaje por encima de una edad determinada. En este caso, ellos recomiendan que se va a hacer cada 5 años para personas mayores de 35 hasta periódicamente para aquellos que sean mayores de 60 años, especialmente las mujeres.
La evidencia respalda pues la detección de casos en pacientes, por ejemplo, que tengan demencia, infertilidad, enfermedades autoinmunes, que tengan antecedentes familiares de hipotiroidismo autoinmune, también en pacientes pues que toman ciertos medicamentos, como los que ya mencioné, puede ser por ejemplo amiodarona, litio, entre otras condiciones que ya voy a mencionar. Como dije, pues el tamizaje realmente ha sido bastante controversial. Se ha descrito que eh, mujeres añosas no muestran deterioro en el hipotiroidismo subclínico y también no se ha demostrado en ancianos un claro beneficio del tamizaje y manejo de hipotiroidismo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones actuales de tamizaje según estas organizaciones? Entonces, aquí vamos a tener las recomendaciones. Primero, que el paciente tenga normalidades de laboratorio radiológicas relacionadas con hipotiroidismo, que el paciente tenga bocio, que tenga antecedente de enfermedad autoinmune, radioterapia y ototerapia, el antecedente familiar de patología tiroidea, el uso de medicamentos que afectan el funcionamiento de la tiroides, las embarazadas en zonas de deficiencia de yodo y también las guías recomiendan que se haga en pacientes mayores de 50 años, especialmente en sexo femenino. Aquí tenemos las recomendaciones del consenso colombiano sobre a qué pacientes les vamos a hacer un tamizaje de hipotiroidismo aquí en Colombia. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, aquellos pacientes con cualquier antecedente previo de alteraciones funcionales tiroideas, la presencia de bocio o de anticuerpos tiroideos positivos, el uso previo de medicamentos que alteren la función tiroidea, el deseo de embarazo, mujeres con antecedentes de infertilidad, hemorragia uterina normal, mujeres mayores de 60 con demencia, también enfermedades de origen autoinmune, dislipidemias, antecedente quirúrgico en la tiroides, antecedente de depresión, especialmente refractaria al manejo convencional. También vamos a encontrar obesidad, estreñimiento, síndrome de Down, síndrome de Turner, personas expuestas a radiación ionizante o tratamiento previo con yodo radioactivo, síndrome de apnea, hipopnea del sueño, enfermedad por hígado graso no alcohólico, también los antecedentes de hiponatremia o de estados edematosos y los antecedentes o presencia de síndrome del túnel del carpo. Según el consenso colombiano, se recomienda realizar el tamizaje de hipotiroidismo a través de la medición de TSH en diferentes condiciones o situaciones clínicas. Y ya para finalizar, vamos a hablar sobre lo que es el manejo farmacológico. Entonces, eh, hay que tener presente que pues el manejo farmacológico únicamente se va a indicar en caso de que la alteración sea crónica. Si, por ejemplo, es por una tiroiditis o pues, por el uso de algún medicamento, se debe manejar la etiología, ¿cierto? Y pues no se trataría de forma crónica el hipotiroidismo. Ahora, hay que tener en cuenta que el umbral de TSH para la prescripción de la levotiroxina es bastante controvertido, teniendo en cuenta que el exceso de la terapia con levotiroxina puede resultar en concentraciones de TSH bajas o suprimidas, que puede asociarse a efectos cardiovasculares adversos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la terapia? Vamos a tener primero aliviar los síntomas del paciente, normalizar la concentración de TSH, reducir el bocio y evitar el sobretratamiento. ¿Por qué es tan importante evitar tanto el sobretratamiento como el subtratamiento? El subtratamiento pues resulta en un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y pues los signos y los síntomas del paciente van a persistir, pero el sobretratamiento tampoco es beneficioso porque esto puede generar efectos nocivos para la salud, como por ejemplo fibrilación auricular, osteoporosis, y siempre debe evitarse, sobre todo en ancianos y mujeres posmenopáusicas. Entonces, en cuanto al manejo farmacológico, la guía más reciente de la Asociación Europea de la Tiroides, la Asociación Estadounidense de Tiroides y la NICE recomiendan que el hipotiroidismo manifiesto se trate con levotiroxina. El tratamiento de elección es la monoterapia con levotiroxina en formulación sólida, tomada en ayunas 1 hora antes del desayuno. Eh, Hay que tener presente que las características clínicas de hipotiroidismo con confirmación bioquímica de hipotiroidismo manifiesto va a ser la indicación para el inicio de la terapia con levotiroxina. Según estas organizaciones, la dosis diaria óptima que se debe utilizar es de 1,5 a 1,8 microgramos por kilo de peso corporal magro, no total, es decir, esto sobre todo aplica pues para pacientes obesos
Y ellos recomiendan que en pacientes con enfermedad coronaria y en pacientes muy ancianos, la dosis inicial sea menor, de 12,5 a 25 microgramos por día. Ya en pacientes jóvenes sin comorbilidades, entonces ahí ya podemos utilizar la dosis completa que pues mencioné anteriormente, la de 1,5 a 1,8 microgramos por kilo de peso, desde el principio. Y pues hablando como tal sobre el manejo del hipotiroidismo subclínico, hay que tener en cuenta que eh, pues lo que recomienda la Asociación Europea de la Tiroides, la Asociación Estadounidense de Tiroides y la NICE, es que se debe administrar levotiroxina en el hipotiroidismo subclínico únicamente cuando tenga niveles de TSH mayores de 10 o, eh, o más en 2 ocasiones separadas por 3 meses. ¿Por qué es importante tratar el hipotiroidismo subclínico? Porque, como ya mencioné, se asocia con un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, sobre todo en poblaciones más jóvenes. Y por ende, pues se han realizado diferentes estudios que han establecido que sí se debería tratar el hipotiroidismo subclínico, sobre todo con estos valores de TSH que sean mayores de 10. Los anteriores consensos que mencioné nos hablaban sobre la necesidad de ajustar la dosis en ciertas condiciones, cuando, por ejemplo, el paciente estuviera en embarazo o tuviera un aumento de más del 10% del peso o tuviera una disminución de la absorción por patología gastrointestinal, un aumento de la excreción, por ejemplo, en un síndrome nefrótico, o un aumento del metabolismo, como en el caso de que estuviera tomando rifampicina, carbamazepina, se recomienda aumentar la dosis en 12,5 a 25 microgramos. Sin embargo, si por ejemplo el paciente es anciano, tiene disminución del 10% del peso corporal, terapia con andrógenos o eh, tiene enfermedad renal crónica, se debe disminuir la dosis en 12,5 a 25 microgramos. El consenso colombiano no recomienda otras dosis en cuanto a la levotiroxina. Esta pues ya va a depender más que todo de lo que son los valores de TSH. Entonces, ¿qué recomienda el consenso colombiano? En el hipotiroidismo subclínico se recomienda iniciar con una dosis de 25 a 50 microgramos al día y realizar un control mediante la medición de TSH entre las 6 a 8 semanas posteriores al inicio de la terapia, que se debe titular hasta lograr pues la meta de TSH establecida y pues que se desea. En el caso de hipotiroidismo primario, se recomienda iniciar con una dosis de 0,6 a 0,9 microgramos kilo día si la TSH es entre 4,5 y 10 microunidades por mililitro. Si la TSH se encuentra entre 10 a 20, vamos a iniciar con una dosis de 1 a 1,3 y si la TSH se encuentra mayor de 20, vamos a iniciar con una dosis de 1,4 a 1,6 microgramos por kilo al día. Si, por ejemplo, el paciente tiene un antecedente de tiroidectomía total por cáncer diferenciado de tiroides y donde se requieren suprimir los valores de TSH, se debe iniciar con una dosis de 2 a 2,2 microgramos por kilo al día. Aquí tenemos una tabla pues que nos resume las dosis que debemos utilizar y la dosis equivalente pues en caso de que el paciente pese 60 kilogramos. Y hay que tener en cuenta que estos valores siempre se deben ajustar de acuerdo con los niveles de TSH en el control. Y pues el consenso colombiano también recomienda que si se va a dar levotiroxina en ese paciente, debe darse en ayunas, con 200 mililitros de agua y evitar la ingesta simultánea de medicamentos o de otras sustancias que puedan alterar su absorción. Aquí tenemos algunas condiciones en las que el asociadas a hipotiroidismo, en las cuales este debería remitirse al endocrinólogo. Por ejemplo, pacientes gestantes que tengan antecedente de cáncer de tiroides, mujeres con antecedente de infertilidad, un adulto mayor con alto riesgo cardiovascular, cardiopatía coronaria establecida o insuficiencia cardíaca, sospecha de hipotiroidismo central, presencia de nódulo palpable o encontrado por imágenes, también en presencia de pruebas tiroideas discordantes al momento del diagnóstico, que tenga un alto requerimiento eh, de levotiroxina sin control adecuado de la TSH o el uso de medicamentos que interfieren con las pruebas tiroideas o con el tratamiento. Y pues también de igual forma la guía colombiana recomienda que pues realmente no se recomienda de forma rutinaria
el uso de la T3, que únicamente esta debería utilizarse según pues la opinión del endocrinólogo, y bajo este aspecto podría considerarse el tratamiento de T3 en aquellos pacientes, por ejemplo, que hayan tenido un control bioquímico adecuado de la enfermedad, pero que persisten con los síntomas de hipotiroidismo y pues obviamente después de haber descartado otras causas que produzcan estos síntomas. El consenso colombiano pues también nos habla sobre la importancia de modificación de dosis dependiendo pues de las comorbilidades del paciente, y lo que nos menciona es que en estos pacientes debe realizarse un ajuste de dosis de acuerdo con el valor de TSH, inicialmente cada 6 semanas, hasta lograr la meta individualizada del TSH. Y por último, tenemos el seguimiento en el cual pues vamos a valorar los síntomas en un periodo de 2 a 3 semanas. Si el paciente mejora sus síntomas, entonces podemos hacer el control a las 6 semanas con TSH y conforme a eso pues ya ajustamos el manejo. Y si no hay mejoría de síntomas, vamos a hacer un control a las 3 semanas. Ya después entonces de haber iniciado ese tratamiento, pues vamos a mm, medir la TSH después de 4 a 12 semanas, luego cada 6 meses y una vez se haya estabilizado pues de forma anual. Y la recomendación es realizar ajustes según los hallazgos de laboratorio, teniendo en cuenta que en algunos pacientes, por ejemplo, pacientes con bajo peso o pacientes mayores o ancianos, pues unos pequeños cambios en la dosis podría llegar a tener efectos sustanciales en las concentraciones séricas de TSH y por ende en este tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado. Y si, por ejemplo, nosotros vemos que la TSH no alcanza metas, vamos a comenzar a ajustar las dosis de 12 a 25 microgramos al día. Bueno, buenas noches. A continuación vamos a hablar sobre el hipotiroidismo en el embarazo. Bueno, cuando hablamos de hipotiroidismo, pues en el embarazo debemos tener en cuenta que las mujeres en edad reproductiva son más propensas a presentar enfermedades endocrinológicas, en este caso, pues el hipotiroidismo, donde se presenta con una prevalencia de 0,5 a 2,5 de los embarazos, mientras que en el hipotiroidismo subclínico, pues se presenta con un porcentaje de 2 al 5%. Durante las primeras 18 a 20 semanas, el bebé es de la madre para la producción de la hormona tiroidea. Ya hacia la mitad del embarazo, la tiroides del bebé comienza a producir hormona tiroidea por su cuenta. Y el bebé, sin embargo, sigue pues dependiendo de la madre para la ingesta adecuada de yodo. Teniendo pues en cuenta la prevalencia en la actualidad, se le recomienda a las gestantes la ingesta diaria de 200 microgramos de yodo, aunque en algunas poblaciones no se logra alcanzar este valor debido pues a las condiciones socioeconómicas. Ahora sí, vamos a conocer los valores normales que tiene que haber en la hormona de la TSH, que es en primer trimestre de 0,1 a 2,5 miliunidades por litro, en segundo trimestre de 0,2 a 3 microunidades por litro y en el tercer trimestre de 0,3 a 3. Y también vamos a conocer el valor normal de la T4 libre, también dependiendo de su trimestre, si está en primer trimestre de 0,9 a 2,3, segundo trimestre de 0,9 a 2,3 y en el tercer trimestre ya es un poquito más alto de 0,9 a 2,5. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el hipotiroidismo clínico, que este se caracteriza pues por tener una TSH elevada, que puede ser más de 4 nanogramos sobre decilitro, más un nivel de T4, T4 libre que puede estar disminuida, o también podemos encontrar una TSH sérica mayor a 10 nanogramos sobre decilitro, pues independientemente de si tener una T4 libre alta o baja. Y tenemos lo que es el hipotiroidismo subclínico, que este se caracteriza por tener una TSH sérica elevada más una T4 libre normal. Ese es con mayor frecuencia que se presentan las gestantes y la mayoría de esas pacientes pues son asintomáticas. Aquí tenemos como un cuadro de resumen, donde tenemos que el valor de la TSH si está elevada, tenemos que tomar lo que es una T4 libre. Si esta sale pues normal, vamos a ver que es un hipotiroidismo subclínico y si esta sale disminuida, es un hipotiroidismo clínico o primario.
Y tenemos que si la T4, ya pues en otro caso, la TSH es normal y una T4 libre normal, tenemos una hipotiroxinemia. Y aquí, cuando tenemos una TSH elevada, y vamos a pedir lo que es la T4 libre y anticuerpos. Si la T4 libre es baja, vamos a tener un hipotiroidismo clínico, y si tenemos una T4 libre normal, este va a ser un hipotiroidismo subclínico, y a estos pacientes les vamos a pedir lo que son los anticuerpos tiroideos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las modificaciones fisiológicas en el embarazo. Durante la gestación se presentan unos cambios muy marcados en la producción de la hormona tiroidea, ya que deben estar acoplados pues, a los requerimientos del desarrollo fetal. En este caso tenemos los cambios hormonales, que el incremento en los niveles de tiroglobulina transportada a tiroxina, eh, es consecuencia del aumento de las concentraciones de estrógenos, como es el estradiol, a partir del inicio de la gestación, lo cual da como resultado un incremento significativo de T4 libre total ligado a la globulina transportada de tiroxina, lo cual pues puede reducir la cantidad de T4 libre, particularmente durante el primer trimestre. A su vez, pues la hormona homóloga estructural entre la gonadotropina crorónica, que es la del embarazo, la HCG, y la hormona estimulante de la tiroides producen un estímulo sobre sus receptores tiroideos, ocasionando lo que es una estimulación glandular, lo que lleva a un disbalance, aumento de la tiroglobulina, de la tiroxina libre, y una reducción en los niveles de TSH entre la semana 9 y la semana 12. Y en aproximadamente el 2% de los embarazos, la elevación de la T4 libre alcanza los valores superiores a lo normal, que cuando se prolongan pueden provocar un hipertiroidismo gestacional transitorio, pero con signos y síntomas menos pronunciados que de la tiroxicosis. Y esta condición pues se asocia con frecuencia a hiperemesis gravídica. También tenemos cambios en la tiroides, que el volumen tiroideo puede aumentar hasta un 10% durante el embarazo. En conclusión, todo esto podemos decir que el embarazo pues trae una mayor demanda de hormona tiroidea en condiciones fisiológicas que se compensan adecuadamente, pero también ante la presencia de una alteración preexistente o adquirida en la glándula tiroides de la mujer embarazada, puede producir necesariamente un déficit en ella. Y con respecto a las necesidades del bebé, las hormonas tiroideas intervienen pues, en el proceso de maduración del sistema nervioso central, y para ello requiere que haya un paso transplacentario adecuado de la hormona de la tiroides de la madre hacia el feto, puesto que pues, es un proceso de maduración del eje tiroideo fetal, así como se completa a mediados de la gestación. Aquí tenemos algunos factores de riesgo para disfunción tiroidea. Tenemos que ver si la madre pues, tiene una clínica de hipotiroidismo o un antecedente de disfunción tiroidea, si es portadora de antígenos antitiroideos o enfermedades autoinmunes, la paciente presenta una diabetes mellitus tipo 1, o la paciente haya sido sometida a lo que es una radioterapia previa de cabeza y cuello, o también, pues, otros factores son personas o que viven en zonas con yododeficiencia en la dieta, que tengan infertilidad o hayan presentado abortos o partos pretérminos, tener un índice de masa corporal mayor a 40, tener historia familiar de disfunción tiroidea y tener una edad mayor a 36 años. Listo. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el hipotiroidismo clínico, que este se caracteriza pues, por presentar altos niveles de TSH y tener bajos niveles de T4 libre. Y las manifestaciones clínicas de estas pacientes es que presentan fatiga, somnolencia, intolerancia al frío, piel seca, disminución de la sudoración, pueden aumentar de peso, pueden tener estreñimiento, parestesias, y pues también van a tener algunos signos como son movimientos lentos, bradicardia, edema duro, hiporreflexia y listo. En cuanto a los riesgos que puede presentar una madre por tener
hipotiroidismo, puede ser que si es un hipotiroidismo leve, la paciente no va a presentar sintomatología en específico, pero cuando es un hipotiroidismo que no es tratado o está tratado inadecuadamente, conlleva pues a un riesgo aumentado de un aborto espontáneo y se ha asociado también a una anemia materna, miopatías, insuficiencia cardíaca congestiva, puede presentar preeclampsia o anomalías de la placenta y también una hemorragia postparto. Y estas pues ya son condiciones en las pacientes que tienen un hipotiroidismo severo. Y también tenemos riesgos que pueden ser, pueden llegar hacia el bebé, puede ser un parto pretérmino, bajo peso al nacer, abrupción de placenta y muerte fetal. El diagnóstico pues se realiza mediante la bioquímica sanguínea, pidiendo lo que es una TSH y una T4 libre. Y cuando debemos o es recomendable realizar tamizaje a estas pacientes, no se debe realizar de forma rutinaria, pero sin embargo en algunos grupos poblacionales se los debe hacer, como mujeres menores de 35 años que tengan historia y de infertilidad, tengan historia de irregularidad menstrual, que tengan antecedentes familiares de enfermedad tiroidea, que tengan historia de bocio, enfermedades autoinmunes, pérdidas fetales recurrentes o pérdidas tardías o complicaciones obstétricas como lo es la abrupción de placenta, preeclampsia, parto pretérmino o una restricción de crecimiento intrauterino o pacientes que sí tengan una ingesta insuficiente de alimentos que contengan yodo. Bueno, ahora sí, ¿quiénes deben ser tratadas por hipotiroidismo durante el embarazo? Las pacientes que tienen que entrar a tratamiento, sí o sí, son las gestantes que tienen una TSH mayor a 10 en el primer trimestre, perdón, y las pacientes que presenten una TSH entre 4 a 10 tienen que entrar, pero si cumple con alguna de estos dos criterios, si tiene una T4 libre que está baja o si tiene anticuerpos positivos. Y el tratamiento para el hipotiroidismo clínico, pues en el momento de la preconcepción, la mujer debe tener una TSH menor a 2,5 miliunidades por litro. Cuando la paciente pues presente ausencia de reserva tiroidea, como en el caso de una tiroidectomía o ablación con yodo radioactivo, estas pacientes se les aconseja que se debe aumentar la dosis entre un 25 a un 30% de la dosis habitual al confirmar pues que se encuentra en embarazo. En el caso de una gestante, se deberá normalizar la función tiroidea lo más rápido posible para evitar complicaciones tanto para la madre como para el bebé y se debe mantener la TSH dentro de los valores normales. Entonces, a estos pacientes les vamos a tener, bueno, se les va a administrar la levotiroxina a dosis altas, que puede ser de 2 a 2,4 microgramos kilogramo día durante la primera semana y posteriormente 1,6 microgramos kilogramo día y la función tiroidea debe repetirse a los 30 a 40 días después del tratamiento y luego cada 4 a 6 semanas hasta llegar hasta la semana 20. Y después, como mínimo, una vez entre la semana 20 a 32 y reajustar las dosis dependiendo de los resultados que tengamos en los laboratorios. Y en el caso del puerperio, se debe volver a la dosis de levotiroxina preconcepcional o reducir en un 25% la dosis de levotiroxina y se revalora los niveles de TSH a los 40 días que la volvemos a llamar a la paciente. Tenemos que tener en cuenta que al momento de administrar levotiroxina, se debe aumentar las dosis de 25 a 50 microgramos, se debe administrar en ayunas y posteriormente esperar 30 minutos para poder comer y separar las tomas de 4 a 6 horas de lo que es el sulfato ferroso, del calcio y del hidróxido de aluminio, ya que estos disminuyen la absorción de la levotiroxina. Y el tratamiento y seguimiento del hipotiroidismo subclínico se recomienda el tratamiento de con levotiroxina a aquellas gestantes del primer trimestre que presenten lo que es una TSH mayor a 10 y una TSH mayor a 4 más anticuerpos antitiroideos positivos o una antitiroglobulina positiva. Solo estas pacientes entrarían en un tratamiento con medicamento. Y aquí tenemos un resumen de todo lo que acabamos de hablar sobre qué es la definición, los síntomas que los pacientes pues, van a presentar. Como dije, en el clínico la mayoría van a ser sintomáticas, como piel seca, fatiga, aumento de peso, mientras que el subclínico no va a tener síntomas o son muy leves
el diagnóstico pues lo hacemos con bioquímica sanguínea, que en el clínico vamos a encontrar una TSH elevada y una T4 libre baja, mientras que en el subclínico una TSH elevada y la T4 libre va a estar normal. Y pues los riesgos que va a presentar tanto la madre como el bebé y del tratamiento, como dije, si es clínico va a ser levotiroxina obligatoriamente para bajar los niveles de TSH, mientras que en el subclínico pues vamos a tener que tener en cuenta estas dos condiciones y los seguimientos pues de estas pacientes con la TSH y la T4 libre cada 4 a 6 semanas. Y aquí tenemos este cuadrito, entonces aquí vemos que tenemos que cuál es la TSH inicial. Si está entre el límite inferior o normal, pues este es un eutiroide, no requiere tratamiento con levotiroxina, pero si se encuentra entre 2.6 a 4 miliunidades por litro, vamos a pedir lo que son anticuerpos tiroideos. Si este tiene, si estos salen positivos o si tiene historia previa de abortos recurrentes, vamos a comenzar con levotiroxina, 50 microgramos diario, y si no, vamos a ver que este paciente, si no salen los anticuerpos positivos, pues este va a ser una paciente uteroidea. Y si está más de 4, pero la TSH está baja, si está baja, vamos a hacer que es un hipotiroidismo clínico y vamos a iniciar dosis completa de levotiroxina para pues las dosis que ya tenemos que ver o reajustar al paciente y si pues los niveles de T4 libre están normales, vamos a ver que es una hipotiroidismo subclínico y vamos a iniciar levotiroxina a dosis de 1 microgramo kilogramo día. Y aquí tenemos algunos casos. Entonces, María de 35 años y esta gestante tiene 16 semanas. Esta paciente, María, se presenta en consulta de obstetricia por un historial de hipotiroidismo subclínico, donde tiene una TSH de 6.5 microunidades y una T4 libre de 1.2 nanogramos sobre decilitro. Ha estado con levotiroxina 50 microgramos día desde hace 6 meses. Al examen físico vamos a ver que no tiene ninguna alteración. En las pruebas diagnósticas tenemos una TSH de 8.2 y una T4 libre de 1.1. Y a esta paciente, pues viendo los laboratorios, vamos a darle un diagnóstico de que es un hipotiroidismo subclínico en el embarazo y aquí vamos a comenzar a ajustar la dosis de la paciente. La paciente venía con una levotiroxina de 50 microgramos día, entonces vamos a hacer el ajuste más o menos del 25% a aumentarle a 75 microgramos día y el seguimiento a esta paciente es cada 4 a 6 semanas. Y esta es Ana, de 28 años, que tiene 24 semanas de gestación. Ella se presenta a consulta de obstetricia por síntomas de hipotiroidismo, como les fatiga, constipación, pérdida de cabello, y no se ha diagnosticado previamente con hipotiroidismo. El examen físico está normal y en las pruebas diagnósticas que se le piden encontramos que tiene un TSH de 25 y una T4 libre de 0.8. Entonces, a esta paciente la vamos a tratar como un hipotiroidismo clínico en el embarazo y vamos a iniciar con levotiroxina a 100 microgramos día y ajustamos las dosis según sea necesario. Y también hacemos un seguimiento con TSH y T4 libre de 2 a 4 semanas. Y esa sería toda la charla sobre trastornos tiroideos del embarazo y Muchas gracias, chicas. muchas gracias. Gracias. Gracias, chicas. Fue una charla muy enriquecedora y pues de suma importancia. Esperamos que tengamos otras charlas de esta índole.
¿De pronto alguien tiene alguna pregunta de la charla?